¿Funciona realmente la cúrcuma en el tratamiento de las enfermedades articulares, específicamente en la artrosis y en la artritis? ¿Reduce realmente el dolor en los pacientes que padecen este tipo de enfermedad? ¿Qué dice la evidencia científica en este sentido? Y en caso de que así sea, ¿cuál es la mejor manera en la que podemos consumir este tipo de suplemento natural? ¿Qué dosis es la ideal? ¿Cuáles son los efectos adversos que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué interacciones puede tener con otros medicamentos o suplementos que estemos consumiendo o que vayamos a consumir? Si quieren saber la respuesta a todas estas interrogantes, este es su video. Quédese con nosotros hasta el final y acompáñenos. Esto es Traumatología a su alcance. Yo soy el Dr. Tejera y estoy seguro que, como siempre, les va a interesar. La cúrcuma o cúrcuma longa es un miembro de la familia del jengibre, mundialmente conocida y ampliamente utilizada como especia, como aromatizante, como colorante, incluso en cosméticos, pero sobre todo en alimentos muy conocidos, como es el caso del curry en polvo, de la mostaza, de la mantequilla, de quesos, y que a su principio activo, la curcumina, se le atribuyen propiedades medicinales. Por lo tanto, ha sido utilizado milenariamente en la medicina natural y tradicional. Y en los últimos tiempos hay un número importante de investigaciones que se han centrado en comprobar los beneficios de este suplemento natural en diferentes sistemas de órganos, en diferentes enfermedades o problemas de salud. Pero de todos esos beneficios, en este video nos vamos a centrar en los que pudiera reportar para enfermedades articulares como la artrosis u osteoartritis y los diferentes tipos de artritis. ¿Qué dice la evidencia científica en cuanto al uso de la cúrcuma o la curcumina en el tratamiento de estas enfermedades articulares? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de este estudio de finales del 2017 que resulta una revisión de los efectos de la curcumina en la salud humana, en las diferentes esferas, y dentro de ellas, por supuesto, las enfermedades inflamatorias articulares, donde aseguran y ponen varios ejemplos de que varios estudios han demostrado los efectos antiartríticos de la curcumina en humanos con osteoartritis o artrosis y en la artritis reumatoide, pero que en las diferentes investigaciones que citan en este estudio, que lo vamos a dejar debajo en la descripción para que ustedes lo puedan revisar cuando sea de su preferencia, se resumen en dos tipos de estudios fundamentales. Unas investigaciones en las que se tomó un grupo de pacientes que padecían de artrosis o de artritis y a ese grupo se le dio algún fármaco, algún derivado, algún suplemento de la cúrcuma o la curcumina, y otro grupo de pacientes a lo que se le dio un fármaco o una sustancia que no tiene ningún efecto, que científicamente le denominamos placebo. Y los resultados fueron que este grupo que recibió los fármacos, los derivados, las sustancias relacionadas con la cúrcuma o la curcumina, mejoró considerablemente la inflamación y el dolor con respecto al grupo que solo recibió el placebo, que solo recibió una sustancia que no tenía ningún efecto. Por lo tanto, se demostró con este resultado que la cúrcuma o la curcumina pudiera reportar beneficios en la reducción de la inflamación y en el alivio del dolor en los pacientes con estas enfermedades con respecto a no tomar nada. Ahora, hay otro grupo de investigaciones citadas también en este estudio donde se compara el efecto de la cúrcuma o la curcumina con el de otros antiinflamatorios no esteroideos utilizados habitualmente en el manejo de estas enfermedades, como es el caso del ibuprofeno, como es el caso del acetaminofén. ¿Y qué hicieron en estas investigaciones? Cogieron un grupo y a ese grupo le dieron entonces la cúrcuma o la curcumina o los derivados, fármacos o sustancias relacionadas con la misma, y a otro grupo le dieron en algunas investigaciones ibuprofeno o en otras investigaciones le dieron acetaminofén. Y en este caso, a diferencia del grupo anterior que les acabamos de explicar, no hubo diferencias entre los efectos entre la curcumina y los antiinflamatorios no esteroideos. Pero esto no es malo, esto quiere decir de que la curcumina pudiera tener el mismo efecto antiinflamatorio que los antiinflamatorios no esteroideos. La diferencia fue una buena noticia, y es que la curcumina tenía menos efectos gastrointestinales, menos efectos adversos que los que presentaron los pacientes a los que se le dieron los antiinflamatorios no esteroideos. Por lo tanto, en este sentido, si comparamos uno con otro, pues los efectos beneficiosos son similares o iguales
y los efectos adversos son menores en el caso de la curcumina. Y como todavía me queda la duda, vamos a seguir investigando y encontramos este estudio cuyo propósito fue comparar la eficacia y la seguridad de la curcumina con respecto a la eficacia y la seguridad que puede tener el diclofenaco en el tratamiento de la osteoartritis o artrosis de la rodilla. En esta investigación se tomaron 139 pacientes con artrosis de rodilla que fueron asignados al azar, y a un grupo les correspondió tomarse una cápsula de curcumina de 500 miligramos 3 veces al día, y a otro grupo le correspondió tomarse una tableta de diclofenaco de 50 miligramos 2 veces al día. Ambos grupos fueron evaluados durante 28 días y los resultados fueron que los pacientes que recibieron curcumina mostraron una mejoría similar en la intensidad del dolor y en la escala aplicada en comparación con el diclofenaco. Y sin embargo, los efectos adversos fueron significativamente menores en el grupo de la curcumina con respecto al grupo que tomó el diclofenaco, concluyendo que la curcumina tiene una eficacia similar a la del diclofenaco, pero demostró una mejor tolerancia entre los pacientes con artrosis de rodilla y que pudiera ser una opción de tratamiento alternativa en pacientes con este tipo de enfermedad que no toleran los efectos secundarios de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Y estos resultados deberían hacernos reflexionar y repensar en el tratamiento de los pacientes con este tipo de enfermedades que hasta el momento, con la evidencia científica, solo se habían tratado con estos antiinflamatorios no esteroideos o estos tratamientos o medicamentos habituales que a corto o a largo plazo tienen efectos adversos conocidos, descritos, considerables en la salud del paciente, y que ya la evidencia científica está arrojando otro grupo de soluciones alternativas que pudieran ayudar a estos pacientes. Y no solo este estudio aislado, sino también revisiones sistemáticas como la primera que mencionamos y metaanálisis incluso más actualizados del año 2021, como es el caso de esta investigación donde se estudian los efectos terapéuticos de la cúrcuma o el extracto de curcumina sobre el dolor y la función de las personas con artrosis de rodilla, donde se realizó una búsqueda en todo el internet, se determinaron diferentes artículos relacionados con el tema, donde concluyeron que en comparación con el placebo parece haber un beneficio de la cúrcuma en el dolor y la función de la osteoartritis o artrosis de la rodilla, y que según un pequeño número de estudios los efectos son similares a lo de los antiinflamatorios no esteroideos como hemos visto hasta el momento. Aunque los estudios son tan diversos que variables como las dosis, la frecuencia con que debemos tomar estos suplementos, las formulaciones ideales aún no están bien definidas, pero evidentemente coinciden con las conclusiones que hemos visto en todos los estudios que les he mencionado hasta el momento, en que es mejor tomar la curcumina a no tomar nada o a tomar algo que realmente no tenga ningún efecto, y que los efectos de la curcumina con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos en cuanto a alivio del dolor y a mejoría de la función de la articulación son similares, y que por supuesto si tenemos menos efectos adversos con estos suplementos naturales, pues ¿cuál elegiríamos? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, pues déjela aquí debajo en los comentarios, y si ya también tiene experiencia con este tipo de suplementos que puede aportarle a la comunidad que se ha creado alrededor de este canal y ayudar a otras personas por esta vía, pues también déjenla en los comentarios, y estamos seguros de que el resto de los pacientes con este tipo de lesiones se lo va a agradecer. Pero no todo es color de rosa, y no por tener menos efectos adversos que los antiinflamatorios no esteroideos en estos estudios que hemos ejemplificado no quiere decir de que no tenga efectos adversos. Y ya hemos hablado en otros videos de este mismo ciclo de que no por ser naturistas o naturales dejan de tener efectos adversos. ¿Qué efectos adversos pueden aparecer si vamos o estamos consumiendo cúrcuma? En este sentido, de manera general, los ensayos clínicos y las investigaciones consultadas informaron pocas reacciones adversas asociadas con el consumo o la ingestión de cúrcuma o curcumina, incluso en ensayos clínicos y en investigaciones donde se utilizaron dosis elevadas, como en el estudio del efecto de estos suplementos o sustancias en el tratamiento del cáncer. No obstante, sí se reportaron reacciones anafilácticas o alergias que se manifestaron en el caso de un paciente como urticaria y angioedema recurrente,
que no respondió al tratamiento con epinefrina, antihistamínicos o corticoides. Además, una dermatitis alérgica de contacto en 2 pacientes después de usar soluciones de clorhexidina que contenían curcumina. Y una revisión identificó 3 estudios y 10 informes de casos que confirmaron el potencial alergénico de la curcumina a través de pruebas de parche y punción cutánea. Una alerta de la FDA del año 2017 documentó 2 casos de hipersensibilidad o reacción alérgica aguda grave resultante de la inyección intravenosa de una emulsión de curcumina con aceite de ricino, y que este último es un producto sin clasificar que no es apto para el consumo humano. Ambos pacientes tenían antecedentes positivos de alergia e incluso un caso lamentablemente tuvo un desenlace fatal, por lo que no se ha establecido el perfil de seguridad de la curcumina administrada por la vía intravenosa. Teniendo en cuenta todos estos ejemplos, tenemos que considerar que hay pacientes que pueden ser alérgicos a la cúrcuma, a la curcumina o a sus derivados, y que ante cualquier reacción, cualquier manifestación de alergia deben suspender el uso de este tipo de suplementos y acudir oportunamente o solicitar el servicio de salud más cercano. Se han informado además síntomas gastrointestinales relacionados con el consumo de la curcumina, como las náuseas, los vómitos, diarreas, dispepsias o trastornos para la digestión, y hay que tenerlo también en cuenta. La cúrcuma contiene concentraciones relativamente altas de oxalato y se han demostrado niveles elevados de estas sustancias en las orinas de los pacientes que están consumiendo este tipo de suplementos. Y aunque no hay informe suficiente de trastornos o problemas renales relacionados con el consumo de la curcumina, pacientes que tengan antecedentes, que tengan susceptibilidad o factores de riesgo de formación de cálculos o litiasis renales por cristales de oxalatos deben tener cuidado con el consumo de este tipo de suplementos o medicamentos. Además, aunque no hay reportes en estudios en humanos, al menos en estudios donde se le adicionó curcumina a la dieta de los ratones, se produjo en los mismos anemias por deficiencia de hierro, disminuyendo también los niveles de hierro en la médula ósea y en el vaso. Y aunque no encontramos estudios que demuestran este efecto en humanos, pues quizás pacientes que tengan antecedentes de anemia, les sugerimos que tengan cuidado con el consumo de estas sustancias. Tampoco se sugiere el uso de este tipo de suplementos en embarazadas o en pacientes que están lactando, y sin dejar de aclarar que a mayor dosis, mayor probabilidad de que aparezcan estos efectos adversos. Por lo tanto, no debemos exceder las dosis descritas por los fabricantes del producto que estamos adquiriendo, las dosis indicadas por nuestros profesionales y tratantes, y por supuesto siempre tomar este tipo de suplementos bajo supervisión médica. Y pareciera que nos quedamos ahí, pero no, sabemos que enseguida surge la duda hablando de dosis, de cuál es la dosis ideal de este tipo de suplementos. En este sentido, en casi todas las investigaciones revisadas, el régimen más común o la dosis más comúnmente utilizada es de 1 a 3 cápsulas de 500 miligramos al día, con o sin alimentos. Pero ahí surge la pregunta de la mayoría de los pacientes: bueno, doctor, ¿y si no la encuentro en cápsulas? No importa si es en cápsula, en polvo, en raíz seca o en infusión, se sugiere en la mayoría de las fuentes que la dosis ideal al día es de 500 miligramos a 2000 miligramos, quiere decir de 500 miligramos a 2 gramos diarios de este tipo de sustancias. Ahora, no se vaya de este video sin que le acabe de explicar un elemento importantísimo que es necesario conocer para poder obtener los beneficios que nos puede reportar este tipo de sustancias o suplementos. Y no es más que hasta el momento la curcumina o la cúrcuma no se consideraba con un correcto efecto terapéutico o beneficioso desde el punto de vista médico para la mayoría de estas enfermedades, porque la biodisponibilidad, quiere decir la disponibilidad que se logra o la cantidad de curcumina que se lograba en sangre después del consumo de la misma por vía oral, era 0%, y algunos estudios solo planteaban un 2%. Quiere decir que por la vía endovenosa, como hemos visto en los efectos adversos, no se puede utilizar.
y por la vía oral toda la curcumina que incorporabas a tu organismo se eliminaba completamente por el sistema digestivo y no se aprovechaba nada de esa curcumina. 0% de ella pasaba del estómago, del tubo digestivo, de los intestinos a la sangre. Quiere decir que si me tomo 100 miligramos de curcumina, nada de esos 100 miligramos o solo 2 miligramos de esos 100 miligramos pudiera encontrar o pudieran pasar a mi sangre. En este sentido, pues las investigaciones han ido arrojando de que necesita activarse la curcumina, necesita entonces estimularse la absorción de la curcumina en el sistema digestivo para que logre pasar a la sangre, y eso solo se logra a través de algunas sustancias. La más comúnmente conocida es la piperina, y la piperina es el componente o el activo principal de la pimienta negra. Imagínense que con solo mezclar la cúrcuma con piperina o con pimienta negra puede aumentar la biodisponibilidad, puede aumentar la cantidad de cúrcuma que pasa del intestino a la sangre de un 0% a un 2000%. Por lo tanto, si vamos a consumir cúrcuma, ya sea en la presentación que sea, en cápsulas, en polvo, en raíz seca, en infusión, hay que adicionarle o tiene que venir esa cúrcuma con un % de piperina o de pimienta negra. La mayoría de las presentaciones tienen las cápsulas de 500 miligramos con 5 miligramos de pimienta negra, o en el caso de que lo vayamos a tomar de manera natural, simplemente tenemos que adicionar una pizquita de pimienta negra, ya sean a los alimentos, a las infusiones o a la preparación que estemos haciendo con este tipo de suplemento. De lo contrario, si no lo combinamos o no viene combinada con este tipo de sustancias, lamentablemente estaremos consumiendo cúrcuma por gusto y corriendo solamente el riesgo de posibles efectos adversos como los que mencionamos anteriormente, sin recibir todos estos beneficios que también hemos hablado que estas sustancias o suplementos nos pueden reportar. Reiterando que esta recomendación no debe ir en contra de las indicaciones o prescripciones que vengan en la etiqueta o en el prospecto del producto que usted esté consumiendo, ni de las indicaciones, por supuesto, y la supervisión de su médico tratante. Perfecto, acabo de aprender que es favorable para mi enfermedad. Los efectos adversos que usted me menciona no considero que sean de importancia en mi caso en particular. Sé qué cantidad tomar y cómo hacerlo para recibir los beneficios, pero si estoy tomando o voy a tomar otro tipo de medicamentos o suplemento, ¿pudiera continuar tomando la cúrcuma? ¿Qué interacciones puede tener la cúrcuma con otro medicamento? ¿Pudiera chocar con otro medicamento? Y efectivamente, como mismo tiene efectos adversos, la cúrcuma o la curcumina también tienen interacciones con otros medicamentos. Tal es el caso de algunos medicamentos que pueden aumentar el riesgo de sangrado si se toman conjuntamente con la cúrcuma o la curcumina, como es el caso de algunos anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, que incluyen incluso algunos otros suplementos naturales o plantas medicinales, los salicilatos, a los trombolíticos y no por último menos importante, los agentes antiinflamatorios no esteroideos que el paciente se puede ver tentado a tomar si solo con el uso de la cúrcuma o la curcumina no recibe el alivio del dolor o la reducción de la inflamación que espera. También hay reportes más aislados de posibles interacciones inhibiendo significativamente, quiere decir disminuyendo el efecto de algunos medicamentos que se utilizan como antitusivos o medicamentos para la tos. Hay un informe de un caso donde se notó una interacción posible entre la cúrcuma y la fluindiona, que es un antagonista de la vitamina K, que hizo que el paciente repentinamente aumentara los valores de INR, y aunque no hubo sangrado, pues realmente es importante tenerlo en cuenta los pacientes que estén tomando este tipo de medicamentos. Y un caso de posible interacción reportado entre la cúrcuma y el tacrolimus en un paciente de 56 años con trasplante de hígado, que lo condujo a una nefrotoxicidad aguda, quiere decir a un daño renal agudo,
Por lo tanto, estos pacientes también debieran tener cuidado con el consumo de este suplemento. Además, está demostrado que la curcumina es un inhibidor de las enzimas o el grupo enzimático correspondiente al citocromo P450, que es un grupo de enzimas que intervienen en el metabolismo de varios medicamentos. Teniendo en cuenta esto, es importante que cada vez que nos vayan a indicar un nuevo medicamento o si estamos tomando ya un medicamento, consultemos a nuestro doctor si el metabolismo del mismo está relacionado con el citocromo P450, y en el caso de que así sea, que tenga conocimiento de que estamos consumiendo curcumina, y en este caso o tiene que supervisar de cerca que la cúrcuma o la curcumina no afecte el efecto de este medicamento, o tiene que modificar las dosis del nuevo medicamento, o simplemente suspender la curcumina mientras estemos consumiendo este nuevo tratamiento. Si toda esta información ha resultado de valor para usted y desea seguir recibiendo información como esta, considere suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para que sea de los primeros que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Si le ha gustado no solo la información, sino la manera en que le hemos explicado todos estos elementos, solo le pedimos que nos regale un me gusta, que lo comparta con otra persona que crea que lo pueda necesitar o que también le pueda gustar, que nos dejen en los comentarios cómo podemos mejorar, o sus criterios, sus opiniones, y sobre qué otro tema les gustaría que habláramos en próximos videos. Todos los artículos y toda la información que hemos ido citando en el transcurso de este video la vamos a dejar aquí debajo en la descripción para que ustedes lo puedan consultar cuando tengan tiempo, cuando sea de su agrado, cuando lo prefieran, y creemos que es otra manera de aportar. Si además desean conocer toda esta misma información que le hemos estado brindando de la curcumina, pero de otro suplemento natural también utilizado en el tratamiento de estas enfermedades, que no es nada más y nada menos que jengibre, le vamos a dejar por acá este video de nuestro canal donde le explicamos todos estos detalles. No me queda más que desearles bendiciones, enviarles un fuerte abrazo desde acá de nuestro canal y despedirme como siempre lo hago con un chao. Hasta la próxima.